Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Hoy traemos una noticia que está levantando olas en todo el fandom, y más aún entre quienes siguen cada paso de una de las parejas más comentadas del espectáculo turco. El título lo adelanta sin rodeos. Ozan Akbaba nos deja helados con una decisión que pocos vieron venir, una decisión que apunta directamente a su imagen en pantalla y, por supuesto, a la forma en que el público ha aprendido a quererlo. No más escenas de amor. Sí, así de rotundo. Ajusta el volumen, ponte cómodo y quédate hasta el final, porque lo que se rumorea, lo que se comenta entre bastidores y lo que hemos podido reconstruir, podría marcar un antes y un después para él, para sus proyectos futuros y para la manera en que lo vemos junto a Sinem Ünsal, su gran compañera dentro y fuera del foco. Antes de entrar en materia, un pequeño recordatorio para quienes se suman por primera vez o aún no se han animado: suscríbete y activa las notificaciones. Aquí en Chismes de Turquía, te contamos lo que otros apenas susurran, y hoy tocamos un tema que está incendiando los grupos de fans, los foros y las conversaciones en redes. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Últimamente Ozan Akbaba no ha estado en el set rodando esos momentos azucarados que tantas mariposas en el estómago provocaron en su audiencia. Por el contrario, las filtraciones que llegan desde su entorno profesional señalan un viraje drástico, una sacudida en su brújula artística. La reducción y, en algunos casos, la renuncia a las escenas románticas que, nos guste o no, ayudaron a edificar su popularidad masiva. Imagina ese magnetismo suyo, esa mirada intensa que solía derretir a cámara lenta, ahora puesta al servicio de historias con otra temperatura, otra textura, otra clase de riesgo. Es un movimiento valiente e inesperado para muchos, pero cargado de lecturas posibles. ¿Por qué un cambio así? Las teorías circulan sin descanso. Una de las más sólidas dice que Ozan quiere consolidar su paso a la Liga Internacional. Para abrir puertas fuera de casa, especialmente en proyectos multiculturales y mercados exigentes, demostrar versatilidad no es un lujo, es una necesidad. Y si hay un molde del que todos hablan cuando se refieren a ciertos éxitos locales, es el del romance infalible. Hermoso sí, rentable también, pero a ratos predecible. Ozan, cuentan, no está dispuesto a quedarse quieto en ese molde. Y aquí aparece un factor determinante: su ambición artística, esa pulsión que lo empuja a probar otros tonos, a explorar capas que el arquetipo del galán no siempre permite. Otra explicación íntima y poderosa surge de su deseo de escapar a la etiqueta perpetua de rompecorazones. El papel del protagonista encantador le dio millones de ojos pendientes de sus pasos, pero también puede actuar como un cerrojo. Ozan quiere exponerse a conflictos morales, a personajes endurecidos por la vida, a decisiones difíciles que sacuden al espectador por dentro. Lo suyo, dicen los que lo conocen, no es quedarse en la zona segura. Y en esa búsqueda, también se percibe la huella de alguien muy importante, Sinem Ünsal. Los allegados hablan de largas conversaciones entre ambos, de noches en las que, en la intimidad, él habría compartido dudas, certezas y ese impulso de reescribir su mapa. Ella, con su sensibilidad y su propia experiencia frente a guiones que exigen verdad, habría sido confidente y sostén. Lejos de competir, se habrían inspirado mutuamente para crecer sin concesiones. La ruta que asoma en el horizonte es clara: más acción, más thriller, más drama de alto voltaje. Ya hemos visto pequeños destellos de ese giro en la forma en que elige materiales de casting y en cómo su equipo prioriza propuestas con músculo narrativo, giros oscuros y conflictos internos. Nada de abandonar la emoción, por supuesto, pero ahora anclada en la tensión de un caso, en la profundidad de un trauma, en el peso de una decisión al límite. Entre pasillos se comenta que uno de sus próximos personajes sería un investigador marcado por un pasado que no termina de soltarlo, alguien que tropieza con la línea difusa entre el deber y la necesidad de redención. Sí, una figura curtida, con heridas que no cicatrizan y con una forma de amar distinta, más contenida, más adulta. También ronda con fuerza el rumor de su acercamiento a una gran plataforma internacional para un drama de época cargado de aventura y batallas. Un relato con intrigas, paisajes imponentes y coreografías de pelea que exigirían a Ozan convertir su carisma en fortaleza física y presencia estratégica. Si aquello se materializa, no solo estaríamos ante una vitrina global, sino ante el test definitivo de su capacidad para reinventarse lejos de la química romántica que lo hizo brillar. Y el detalle que muchos subrayan: en caso de que ese proyecto avance, Sinem Ünsal tendría una participación especial, un guiño a la pareja fuera de la pantalla,
pero sin recaer en el lugar común del idilio. La alianza creativa antes que el cliché. Claro que un movimiento de este tamaño sacude a la base de fans. Hay quienes lo han amado precisamente por su manera de construir el deseo a fuego lento en cada plano cerrado, por esos silencios con los que parecía decirlo todo. Verlo ahora en registros más ásperos, más introspectivos, puede ser un desafío emocional. Pero esa misma audiencia podría terminar encontrando un nuevo motivo de fascinación, descubrir a un Ozan distinto, impredecible, capaz de ocupar otros territorios y, con ello, atraer a espectadores que antes ni siquiera se asomaban a sus trabajos. La palabra clave es amplitud. Y la promesa, si él logra ese equilibrio, es la permanencia. El impacto no es solo para su círculo de seguidores. Las productoras locales que contaban con Ozan como carta ganadora del romance tendrán que recalcular. Habrá huecos que otros rostros querrán rellenar y quizá, solo quizá, esta reconfiguración empuje a la industria a proponer historias más variadas, a jugar con la mezcla de géneros y a apostar por protagonistas que puedan con todo, del susurro enamorado al grito desesperado en una persecución. No es un adiós al amor, es una invitación a verlo desde otra perspectiva. Hay quienes se preguntan si este paso responde a presiones de agencia, a cláusulas y estrategias. Lo cierto es que detrás de un giro así nunca hay improvisación. Se negocian calendarios, se reevalúan acuerdos y se dibujan mapas a largo plazo. Lo que se filtra es que Ozan tiene una hoja de ruta definida, con prioridades claras. Elegir menos escenas de amor no significa rechazar la emoción, significa cuidarla, reservarla para cuando de verdad sume a un personaje complejo. En esa planificación, según cuentan, Cine Munsal ha sido espejo y pulso. Ambos se admiran y se señalan con cariño y franqueza, donde hay verdad y donde hay fórmulas gastadas. Su química real, paradójicamente, podría ser la razón por la que Ozan decide no regalar la ficción romántica a la primera de cambio. Prefiere encontrar historias que respeten la hondura que en la vida comparten. Si repasamos su camino, entendemos el anhelo de cambio. Sus fanáticos se enamoraron de una intensidad que parecía nacer de gestos mínimos, de esa capacidad para construir tensión sin palabras. Pero el arte evoluciona, y él también. Ahora imagina a Ozan corriendo tras un culpable que siempre va un paso adelante, enfrentando la duda de si la justicia es posible sin perderse a sí mismo. Imagina esos ojos, antes refugio del romance, convertidos en un torbellino de preguntas que lo empujan a cruzar líneas peligrosas. El potencial de ese salto está ahí, latente, esperando el guión correcto, el director que entienda su tempo, el equipo que potencie su presencia escénica. El destino internacional es otro capítulo. La proyección de los talentos turcos fuera de sus fronteras vive un momento dorado, pero aún hay battles por ganar para que los grandes mercados vean a estos intérpretes como protagonistas naturales de sus relatos. Cada riesgo que asume Ozan abre una rendija, y por esa rendija pueden entrar otros. Es un juego de relevos, hoy él se expone, mañana otro sigue el camino y lo ensancha. Y si de redes hablamos, el murmullo es constante. Un bando celebra el arrojo, otro extraña la dulzura. En el centro una curiosidad enorme, ¿cómo se verá Ozan cuando el romance no sea el eje? ¿Cómo respirará su arte cuando la flecha de Cupido no lleve la batuta? Las plataformas de streaming observan. Buscan rostros con arrastre y capacidad para sostener historias de alto voltaje. Un intérprete con el atractivo mediático de Ozan, que además busque explorar rincones más oscuros del alma, se convierte en una pieza codiciada del tablero. Y aquí entra de nuevo Cine Munsal, no solo como pareja sentimental, sino como fuerza creativa que lo alienta a medir cada paso con honestidad. Ella conoce el pulso de personajes frágiles por fuera y firmes por dentro, y su consejo sería, según amigos de la pareja, una mezcla de ternura y exigencia: hazlo por la verdad del papel, no por la moda del momento. Ese tipo de sostén es oro puro cuando se navega un punto de inflexión. En síntesis, el rumor que sacude las timelines es claro: Ozan Akbaba estaría eligiendo un futuro profesional que se aleja de la comedia romántica y de las escenas de amor como columna vertebral. No desaparecen, pero dejan de ser el centro. La motivación: diversificar, desafiarse, agrandar la vitrina global. Para algunos será un duelo, para otros, el inicio de su etapa más interesante. Lo cierto es que el tiempo pondrá todo en su lugar, y nosotros estaremos aquí para contarte cada giro, cada confirmación,
cada detalle que se vaya colando entre pruebas de vestuario, llamados de casting y fotos furtivas de set. Antes de despedirnos, abrimos el micrófono a tu voz. ¿Te emociona la idea de ver a Ozan en piel de antihéroe, luchando contra villanos internos y externos? ¿Te intriga pensar cómo Cine Munsal acompañará este viraje, quizá con apariciones puntuales y un control exquisito de cuándo y cómo compartir escena con él? Cuéntanos qué esperas de esta nueva etapa, qué tipo de historias quisieras ver, qué clase de personajes imaginas atravesando su mirada. Leemos todo, contestamos y sí, nos encanta el debate bien llevado. Si este tema te atrapó, dale like y compártelo con quienes sabes que suspiran por esta pareja y que al mismo tiempo piden más densidad, más riesgo, más capas en sus relatos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Aquí en Chismes de Turquía, seguimos de cerca el pulso de Ozan Akbaba y Cine Munsal, atentos a esa frontera entre el amor que los une y el arte que los mueve. Porque cuando la vida real late con tanta fuerza, la ficción necesita ponerse a su altura. Y ese, queridos, podría ser el secreto mejor guardado de este giro: no es renuncia, es madurez, no es capricho, es estrategia, no es distancia del amor, es un modo distinto, más raro, más intenso, de contarlo. Y sí, respiren, porque esto apenas comienza. Las próximas semanas podrían traer confirmaciones, calendarios, la primera imagen de un personaje que no pide flores, sino coraje. No reclama promesas, sino acciones. Nosotros nos quedamos con esa chispa en el aire, con las palabras que aún no se han dicho y con el eco de una pareja que entiende que crecer a veces exige incomodar. Ozan Akbaba apuesta. Cine Munsal acompaña. Y el público, entre la nostalgia y la esperanza, se prepara para mirar con otros ojos. Aquí estaremos para observarlo todo, para contártelo y para celebrar, cuando toque el día en que el riesgo se convierta en triunfo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más confidencias, más primicias y por supuesto, más de esa mezcla de pasión y curiosidad que nos hace volver, una y otra vez, a mirar donde otros solo miran de reojo.